casi tanto las mujeres como los hombres. Y eso está asociado mucho al tema este de igualdad que las mujeres siempre han querido tener con respecto a nosotros. Recuerden ustedes, doctoras, que no estoy hablando de más, porque el reporte del cirujano general de Estados Unidos del año 2000 habla del problema del tabaco y el cáncer de pulmón en las mujeres. Y si revisan las tendencias de tabaco, las mujeres van así en forma irracional y los hombres vienen así en forma racional. Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes fumadores, de personas fumadoras, hacen EPOC? ¿Qué dije al principio? 10%. ¿Eso qué significa? 380.000 pacientes con EPOC. ¿No es cierto? Ya, eso es lo que tenemos más o menos en el Perú. Ni más ni menos. Mucho o poco. ¿Qué creen? ¿Cuál es la otra causa, autor? De la leña o del bostero, ¿no? Y eso lo encuentra en las grandes alturas y en la periferia. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Muy bien. Claro, ese es un tema más de subregistro, ¿no? ¿Quién trabaja en el MINSA acá? ¿Quién trabaja en el MINSA? ¿Sí? ¿El MINSA? Esa historia del Seguro Integral de Salud. El otro día, por X motivo, bueno, yo bajo bastante información con respecto a neumonía, por ejemplo, porque hablo de neumonía mucho, y me gusta bajar el boletín epidemiológico del MINSA, que tiene su semana epidemiológica, y lindo, producen cuadros bien bonitos de malaria, dengue, todo, y neumonía. Y a mí me encantaba, porque para el tema que hablaba siempre me actualizaba con ese boletín. Pero el otro día en una reunión que estuve con unos colegas en una clase, me comentaban cómo, nos enseñó el formato y me comentaba cómo pasaba ese formato a la hoja de registro, y muchas veces hablaban de subregistro y sobreregistro. Y yo la verdad que me horroricé. Porque finalmente, y bueno, no estoy hablando de un hospital, estoy hablando de él trabaja en una posta periférica, en una provincia de Lima. Y yo me pregunto, ¿qué tan cierto podría ser esa información de Cedro también? Por supuesto. Y por supuesto también debemos saber que hay pacientes fumadores que no son captados por estas encuestas. Estoy hablando en promedio, y además solo hablo del EPOC por cigarro. No estoy hablando del otro tipo de EPOC. No existe un estudio de prevalencia sobre esta enfermedad. El subregistro en información para enfermedades peruanas existe, definitivamente. Pero sí lo vas a encontrar. Yo calculo esa cantidad aproximada. No es fácil encontrar un paciente con EPOC, ¿eh? Yo trabajo acá en el Almenara y tengo una base de datos de 35 pacientes con EPOC. Y mi red tiene 1.200.000 personas adscritas. Saquen su cuenta cómo es. Y yo no estoy hablando de bronquitis, estoy hablando de EPOC. Y EPOC no es el primer lugar, es la novena o décima causa de consulta externa y hospitalización en el servicio de neumología del Almenara. Así que no es muy frecuente, pero en algún momento lo van a ver. Pero lo que sí van a ver frecuentemente es esto, pues. Insuficiencia respiratoria, fisiopatología y enfoque diagnóstico. Eso es lo que vamos a ver para terminar ahora la noche. Y este es un caso clínico que me encanta. El año pasado, ¿quién de ustedes no se asustó con la H1N1? Que levante la mano, a ver. ¿Quién no entró en pánico? Yo les comento que en abril del año pasado, la epidemia se desató en México, ¿en qué mes? En marzo, ¿no es cierto? Entonces, en abril del año pasado estaba en una reunión familiar y de pronto un sábado en la noche, sí, era un sábado en la noche, suena mi celular y me dice, el doctor José Torres, sí, ¿sabe qué? ¿Qué tal? Soy el señor NN, hermano de un amigo de su promoción. Efectivamente, un amigo de promoción que trabaja en Pucallpa, creo. Ah, sí, ¿qué pasa? Bueno, doctor, lo llamo por lo siguiente. Estoy con fiebre, dolor de garganta, malestar de cuerpo,
Me duelen las articulaciones, me siento pero re mal, me dijo. ¿Qué creen qué diagnóstico es? Neumonía, ¿qué creen? Asma, EPOC. ¿Qué creen que pensé yo? ¿Tú qué hubieras pensado, doctora? ¿Qué hubiera pensado con lo que he contado? Le caían los mocos y le dolía la garganta. Ya, diagnóstico. La primera causa de consulta en cualquier centro de salud, de MINSA o de salud, ¿cuál es? Una infección respiratoria alta, pues, doctores. Entonces dije, pero este es un resfrío, pues le dije, no, una gripe puede ser. Sí, doctor, el problema es que yo acabo de llegar de México hace 2 días y he estado una semana en el Distrito Federal y estábamos hablando de que más o menos 3 semanas antes llegaron las noticias terribles de 300 muertos que se veía día a día y que la gente se moría por gripe. Y todavía no tenemos un caso peruano. Y me llamó a mí. ¿Qué creen que hice? Estaba con el celular en la mano. No se escucha, colgué. ¿Qué creen que hice? Bueno, dije, me dijo, bueno, quiero que me vea, mira, sabe que es tarde, estoy en una reunión, pero mañana lo busco en el hospital, me dijo. Entonces me imaginé, no puedes. Ese señor salió del aeropuerto, llegó a su casa y va a ir al hospital, y como no tiene cita, va a ir a la jefatura, va a cruzar todo el hospital, va a ir tosiendo, estornudando. Ya me imaginé, pues, la peste negra, dije. Mire, un momentito, dije. Deme su teléfono, ahorita lo llamo. Y colgué. ¿Qué hubieran hecho? ¿Nunca más lo llamé? No. ¿Qué hubieran hecho? Llaman al especialista, pues. Yo llamé al jefe de epidemiología de acá, del Almenara, el doctor Irey. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Está bien lo que has hecho, que no vaya al hospital. Pero déjame ver, yo te llamo. Y al rato me llamó y me dijo, sí, ya coordiné con la DISA, mañana, déjalo en su casa, mañana a primera hora, preguntarle la dirección y va a ir a tomarle la muestra. Porque en esa época tomaban, pues. Y bueno, yo no lo vi nunca al señor. Solo nos comunicamos por teléfono, le dije esto y todo lo demás. Y el hombre, pues, no fue. A los 4 o 6 días que llegó el resultado, no fue. Y él no fue el primer caso. El primer caso pasó 2 o 3 semanas después. Pero cuando se desató la epidemia, la mortalidad de la influenza no fue tan alta como esperábamos. ¿Cuál es la mortalidad de la influenza común y corriente que ustedes conocen? Eso deben saber por cultura general. ¿A cuántas personas matan en el mundo la influenza anualmente? ¿Qué dicen? 500.000 muertes en un año. ¿Cuántos pacientes ha matado la H1N1 en el mundo? En esta epidemia. ¿Tienen idea? Ni 30.000. ¿Sabe cuál es la tasa de mortalidad en el Almenara? 0.35%. Difícil, ¿no? Sin embargo, les traigo uno de esos, pues. Es un paciente de 42 años de edad, ocupación chofer interprovincial, factor de riesgo obesidad. El 8 de julio inicia cuadro de malestar general, dolor faríngeo, rinorrea y tos. El 12 de julio se agrega disnea progresiva, por lo cual la consulta al Hospital 2 de Vitarte de Salud, de donde lo refirieron al Hospital Guillermo Almenara, con los diagnósticos de insuficiencia respiratoria, neumopatía aguda y probable influenza H1N1. El pico de la influenza el año pasado fue entre julio y septiembre. Un pánico terrible fue acá en el hospital. ¿Cómo habrá sido en otros lados? No lo sé. Ustedes de repente lo vieron más cerca que yo. Cuando entra el Almenara es recibido el 14 de julio. ¿Cuántos días después? 6 días. En el reporte de New England Journal de este año, que reportan los mexicanos en la primera experiencia, ellos hablan que la complicación respiratoria se presentaba en la segunda semana de enfermedad. No en la primera, en la segunda. Entonces, noten ustedes, 8 de julio, 14 de julio, en menos de 6 días el paciente se vino para abajo. ¿Y qué? Era un paciente obeso. En el hospital Almenara recibió el 14, le toman hisopado nasal y faringio para diagnosticarlo de influenza y es evaluado por cardiología, que opina que el dolor torácico se debe a la neumonía. Se toma un AGA que demuestra un PO2 de 52, un CO2 de 41,
ambiente. Tenía un CPK de 16.038, un DHL de 3.000 y una transaminasa de 314. En este momento yo aprendí, y deben aprenderlo ustedes también, que el H1N1, y puede ser pregunta de examen, no lo sé, ¿qué se le ocurriría preguntar este año? Pero puede ser que les pregunte si el H1N1 aumenta el DHL sérico. Y sí, es una característica en este reporte de los mexicanos. Y en este paciente también lo tenía. Bueno, yo he visto varios, ¿no? Y todos tienen un factor común. Además de que deja el pulmón destruido, porque lo deja destruido a los que sobreviven, de hecho que lo deja destruido, es un virus muy, muy letal. Entonces, le indicaron oseltamivir, ciprofloxacina, micacina, oxigenoterapia con oxígeno 3 litros, sin mejoría. La insuficiencia respiratoria se tornó más severa, hace paro cardíaco el 15 de julio sin respuesta a la maniobra de reanimación y fallece a las 7:50. El 23 de julio, o sea, tan rápido como siempre pasa en el Perú, el paciente fue catalogado como influenza H1N1. Pero nuestra clase de ahora, ¿cuál es? Insuficiencia respiratoria. Y noten ustedes la placa de este paciente. Salud tiene un sistema, el PACS, que es para ver las placas digitales, las podemos ver en un sistema. Pero acá me permite ver unas imágenes alveolares difusas en ambos campos pulmonares. Es un pulmón, si se quiere, casi blanco. Y como es casi blanco, ustedes imagínense el grado de insuficiencia respiratoria que este paciente tuvo. Y yo les pregunto a ustedes si bastaba la clínica o había que corroborarlo con el LAGA. Entonces, yo debo imaginarme que a este paciente, en los alumnos de pregrado siempre les pregunto, ¿cuál es el síntoma principal que puede tener este paciente? ¿Ustedes qué dirían? Le debe faltar el aire como el demonio, ¿no? La debe estar pasando re mal. Entonces, le falta el aire terriblemente. Y este paciente entra en falla respiratoria, no es suficiente la oxigenoterapia y es intubado y colectado a ventilador mecánico. No solo tiene falla de parénquima pulmonar, sino que tanto trabajar el hombre para luchar por respirar se agota, hace falla ventilatoria y entra a ventilación mecánica. ¿Este caso es insuficiencia respiratoria? La respuesta es sí. Tiene un cuadro de dificultad respiratoria clínicamente visible, radiológicamente sustentable y que además gasométricamente está confirmado. Pues. Es un paciente que tiene hipoxemia porque su presión parcial de oxígeno es menor de 60, su CO2 es mayor, es 41, no es menor de 50, pero cumpliendo este criterio, ya tiene insuficiencia respiratoria. Ahora, los valores normales le van a decir que es entre 90 y 100. En realidad utilicen esta fórmula, porque no es lo mismo. Recuerden que a medida que vamos aumentando en años, hay cambios fisiológicos en el pulmón. Entonces el pulmón se vuelve mucho más grande, pero no por ello más funcional. Va a producirse aumento de las fibras colágeno, va a disminuir la elastina, va a haber una osteocondritis condoesternal, va a haber una osteoartritis, el paciente no va a poder inflar, va a haber la cifosis dorsal y el paciente tiene un problema restrictivo y le va a faltar el aire. Eso no lo vas a pedir que ese paciente sano de 62 años tenga un nivel de oxígeno igual a alguno de ustedes. Y es por eso que con esta fórmula nosotros podemos calcular aproximadamente una presión de oxígeno. ¿Qué cambios fisiológicos ocasiona la insuficiencia respiratoria? Entonces, ustedes van a ver un paciente que cuando tiene dificultad para respirar o tiene disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, el paciente comienza a utilizar más rápido la musculatura normal. ¿Cuál es el principal músculo respiratorio? El diafragma. Entonces, si el diafragma trabajaba a 5 por hora, de pronto comienza a trabajar 20 por hora. Y de pronto el diafragma ya se cansa, ¿no? ¿Y qué comienza a hacer? Cuando ustedes hacen esfuerzo físico, tienden ¿a qué? A ver, un atleta de alta competencia, cuando respira muy rápido, así, corre 5 kilómetros, ¿cómo respira?
¿O cómo? ¿Cómo está manejando su volumen minuto esa persona? ¿Qué es volumen minuto? La multiplicación del volumen de aire corriente por la frecuencia respiratoria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes están súper entrenados, el volumen minuto, que es 7,5 litros, debería ser eso. Y entonces, ¿cómo hacen? Hacen que la frecuencia respiratoria entrenados disminuya y el volumen minuto aumente. Por eso van a tener unos pulmonzotes. Y el paciente en cada respiración pues se manda 9 litros. Y respira solo 12 veces. En cambio, el paciente que no está entrenado como nuestro paciente, ¿qué hace? Ni modo, pues, ¿qué hace? Lo más fácil, ¿no? Comienza a aumentar la frecuencia respiratoria sin el volumen tidal y se fregó el asunto. No aguanta y aumenta la ventilación minuto, que debe ser más de 11 litros. Cuando es entre 4 y 11 es normal, más de 11, disnea y utilización de la musculatura. La otra cosa que hace, luego el diafragma ya comienza a utilizar la accesoria, ¿no es cierto? El esternocleidomastoideo, el tiraje subcostal, que ustedes lo van a ver en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y probablemente lo ven en consulta a cada momento. Van a ver la disociación tóraco-abdominal, el abdomen que normalmente se pone así, esto aumenta, esto baja, así, así y así. Esa disociación tóraco-abdominal hace que el paciente comience a hacer un desbalance y comience a hacer insuficiencia respiratoria. Pero ¿me sirve de algo definir la insuficiencia respiratoria y eso me permite llegar al tratamiento que origina esto? No. En realidad la insuficiencia es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que me van a indicar que este paciente tiene algo. Nada más. Entonces, yo voy a tratar ¿qué cosa? Voy a tratar ese algo y voy a tratar la insuficiencia respiratoria como tal. Entonces, la respuesta acá es no. Solo me sirve para conocer que el paciente le falta aire y que tengo que ponerle oxígeno de primera intención para que deje de sufrir. Y para eso yo tengo que analizar por qué le puede estar faltando el aire. Y acá viene el concepto muy importante de distensibilidad. La distensibilidad es la propiedad física que tienen los cuerpos de perder su forma una vez que una presión ha sido aplicada contra ellos. La respiración es un juego de presiones. Mucha presión, poca presión. Tomo aire, me distiendo. Eso se llama distensibilidad. Una vez que pasó esto, el paciente que tiene fibrosis pulmonar, ¿qué creen que pasa? Tiene su pulmón durazo, ¿no? Toma aire y se quedó ahí. En cambio, el paciente con enfisema o EPOC que acabamos de ver, o el asmático, ¿qué hace? Toma un montón de aire. Entonces, esa distensibilidad es una presión, apliqué en un cuerpo físico que es el pulmón, se distiende, inspira y luego expira. La curva presión-volumen, linda. Esto se llama distensibilidad. Una alteración de la distensibilidad me trae como consecuencia dificultad respiratoria, pues. Entonces yo digo, si yo tengo una enfermedad obstructiva, tengo una curva presión-volumen panzona, tirada hacia el lado izquierdo, con una gran expiración. Recuerden ustedes, me salí del cuadro, recuerden que el paciente retiene aire, recuerden que lo hace lentamente. Entonces el paciente tiene una curva barrigona. En cambio, cuando tengo un paciente con fibrosis, ¿qué hago? No me inflo nada, pues, chiquito. Y la curva está tirada hacia el lado derecho. Está disminuido la compliance. El otro tema, que es parte importante de una enfermedad obstructiva, y ustedes tienen que saber porque es el origen de la insuficiencia respiratoria, es la resistencia de la vía aérea. Y esto tiene que ver con una ley que a ustedes les enseñaron en fisiología y que seguramente nadie se acuerda hasta ahora, que se llama la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille, ¿qué te dice? Te dice, bueno, que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad del aire por la longitud del tubo sobre una constante que es pi multiplicada por el radio a la cuarta potencia. ¿Y esto qué tiene que ver con el asunto? Tiene que ver demasiado. ¿Por qué? Porque recuerden que la enfermedad obstructiva es una enfermedad cuya característica principal es
la limitación al flujo aéreo. ¿Y por qué creen que está limitado, además del colapso? Porque el radio, como demuestra esta figura, está disminuida. Y cuando el radio está disminuido, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta por lo menos 16 veces. Y eso le pasa al paciente que tiene enfermedad obstructiva como asma o como EPOC. Lucha y no puede botar el aire está acá y no sale. Entonces, eso tiene que ver con esto. Y además la ley de Poiseuille le va a servir el lunes en la ronda con los residentes. Un residente muy leído de intensivos me habló de la longitud, que la longitud iba directamente proporcional a la resistencia, es decir, más longitud del tubo endotraqueal, mayor resistencia, y la posibilidad de que un anciano desnutrido salga del ventilador era mayor. Razonamiento bueno, sin mucho nivel de evidencia, pero sin embargo, ustedes, si alguno quiere ser intensivista y dedicarse al apostolado de la medicina, dormir mal toda su vida, tendrá que entender que esa es una posibilidad, cortar el tubo y disminuir la resistencia. Entonces, el atleta entrenado no es este no hace nada, es un estudiante de medicina o un médico que está preparándose para la residencia y que quiere salir a correr. Y esto es lo que consigue, pues, ahogarse y sufrir. El esternocleidomastoideo, esta lámina de Netter me encanta porque permite ver la cianosis y las fases de angustia que tiene todo aquel paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Además de faltarnos el aire, tenemos taquicardia, hipertensión, sudoración, hipertensión sistémica e hipertensión pulmonar reactiva. Recuerden esos cambios cardiovasculares. El paciente, al principio, cuando han subido a la altura y le falta el aire, ¿qué le duele? La cabeza, ¿no es cierto? Y luego, a medida que va pasando el tiempo, baja el oxígeno, falla la ventilación y el CO2 comienza a aumentar. ¿Y qué pasa? Me vuelvo sonolento y falla respiratoria. Entonces, todo paciente que tiene trastorno de conciencia más hipoxemia, con ese cuadro clínico, falla respiratoria, intubación inminente. Además hay cambios renales, ya sabemos eso, disminución de la excreción de agua y sodio, el metabolismo es anaerobio, aumentando la producción del ácido láctico, y eso lo vemos muy frecuentemente en pacientes con neumonía, con sepsis y falla respiratoria, y en los cuadros crónicos hay un desplazamiento de la curva de la hemoglobina hacia el lado derecho. ¿Qué factores determinan fundamentalmente la presión arterial de oxígeno? Son factores pulmonares, que es lo que nos interesa en este momento, y los extrapulmonares, que es la presión inspiratoria de oxígeno, el volumen minuto, el consumo de oxígeno, la hemoglobina, la temperatura, el equilibrio ácido-base. Un paciente acidótico, más ácido láctico, menos oxígeno, por ejemplo. Un paciente anémico, ya saben que no va a tener buena capacidad para captar oxígeno, pero fundamentalmente vamos a ver estos mecanismos: el SHAN, la difusión y el desequilibrio ventilación-perfusión. Cuando yo estoy parado en este momento, ustedes, por esta teoría tricompartimental, tenemos que tengo vasos sanguíneos acá, acá y acá. Y normalmente yo debo saber que acá tengo menor distribución del flujo y mucho más ventilación. Así que mi relación ventilación-perfusión en ápices, ¿cómo va a ser? Mayor ventilación, menor perfusión. La relación es mayor o menor a 1. ¿Qué dicen, doctores? Síganme, menor a 1. Cuando es al medio, está más o menos igual. Pero cuando es abajo, hay mayor perfusión que ventilación. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que la relación normalmente debería ser 1, pero es 0.8, que es el 5% más o menos del gasto cardíaco. ¿Eso qué significa? Que ese volumen de sangre normalmente no es oxigenada en cada latido. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Que normalmente nosotros siempre tenemos una pequeña fracción de sangre que no es oxigenada. Eso es lo normal. Se llama SHAN fisiológico. Cuando ese SHAN fisiológico aumenta, digamos, una embolia pulmonar. Se cerró el vaso sanguíneo, no pasa sangre, pasa aire. El SHAN aumenta. Y eso ocasiona insuficiencia respiratoria. Entonces, esa distribución
es la que estamos viendo acá, y la relación ventilación-perfusión es mayor en los vértices. Ahora, con estos datos, ¿debo además tratar de intuir el origen de la hipoxemia? ¿Me serviría? Bueno, la conducta que ustedes deben tener cuando tienen un paciente con insuficiencia respiratoria es primero ponerle oxígeno, ¿no? Y si no, en ventilación mecánica, si es que llega a falla respiratoria inminente, si tiene trastorno neurológico, por ejemplo, o trastorno de conciencia, perdón. Entonces, yo diría, principalmente, que solamente existe una causa que diagnosticada clínicamente puede tener utilidad terapéutica solo para el tema de la oxigenoterapia, y ese es el shunt. Pero sin embargo deben saber que el desequilibrio es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria e hipoxemia en cualquier enfermedad pulmonar. Fibrosis pulmonar, desequilibrio de ventilación-perfusión. Asma aguda severa, desequilibrio de ventilación-perfusión. Neumonía, desequilibrio de ventilación-perfusión. Derrame alveolar masivo, desequilibrio de ventilación-perfusión. Esa es la causa más frecuente. Las otras dos son menos, por ejemplo, el trastorno de difusión, como vamos a ver en algunas enfermedades intersticiales. El otro punto importante es la hipoventilación alveolar, y es el tema que nos pasa cuando subimos a Ticlio. Se enrarece el aire, menos oxígeno, comenzamos a hipoventilar y nuestra fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente es 0,21, es mucho menor. ¿Y qué vamos a tener? Insuficiencia respiratoria. Este es un paciente, a ver, si el otro era flaco rosado, este es gordito y morado. Este es el bronquítico crónico, el blue bladder. Y este bronquítico crónico tiene como característica la cianosis, la tos y la producción de flema. Y su mecanismo de hipoxemia es el desequilibrio ventilación-perfusión. La gradiente alveolo arterial normalmente es menos de 10 a 12 milímetros de mercurio. Cuando esto aumenta, en ancianos puede llegar hasta 20 y en pacientes con ventilación mecánica hasta 30. Pero nosotros debemos saber que cuando tenemos desequilibrio ventilación-perfusión, una forma de medir qué tan desequilibrado, entre comillas, está el pulmón, podemos medir la fórmula de la gradiente. ¿Y cuál es la fórmula de la gradiente? Tienes un pulmón y... sí, porque creo que es importante mencionarlo para que quede bien grabado. Porque ustedes, ¿cómo mido? Hago la fórmula de la gradiente ventilación-perfusión. Entonces, a ver. Para terminar este asunto, no llego, ¿no? ¿O sí llego? ¿Sí? Mueve un poquito más. Gracias. Entonces, cuando yo hablo de la gradiente, estamos hablando, la gradiente es la diferencia entre la presión alveolar versus la presión arterial. La presión arterial, ¿de dónde lo saco? De oxígeno. Esta es la gradiente de oxígeno. ¿De dónde lo saco? La presión arterial de oxígeno lo saco del análisis de gases arteriales, de Ilaga, que le tomo al paciente. ¿De dónde saco la presión alveolar? De una fórmula que es recontra sencilla, pues. La presión alveolar es igual a 713, que es la presión barométrica, por el FiO2 que el paciente está inhalando, menos la presión de CO2 sobre una constante que es 0,8. Esto, la presión alveolar menos la presión arterial, es igual a la gradiente de oxígeno. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que está recibiendo FiO2 sin 0,5 o 50%, que lo normal es 0,21, ¿recuerdan? Y tengo un CO2 de 70, ¿cuánto tengo de presión alveolar? Y tengo de CO2 55, a ver. ¿Tienen calculadora? Eso es recontra malo para las matemáticas. Pero para que quede grabado el asunto, miren, este paciente, por ejemplo, que vimos, tenía 55 de presión parcial de oxígeno y tenía 41 de CO2. Vamos a ponerlo con 41, a ver, ahí está. A ver, ¿cuánto gradiente tenía ese paciente que tenía la fórmula? A ver. Entonces, 713 por 0,5, ¿cuánto es? ¿Basta? Ya. ¿41 sobre 0,8? Ya.
¿Esto cuánto sale? 300. Esto lo subo acá. 300 menos 55, ¿cuánto sale? 200. ¿Cuánto es la gradiente normal? 10. Está pasando re mal, ¿no es cierto? Pero todo paciente con gradiente alveolar arterial incrementada, yo le aplico oxigenoterapia y responde. Le pongo oxígeno al 100% con una máscara de reservorio, por ejemplo, y el paciente va a mejorar. Claro, va a llegar a 100%, pero recuerden que siempre va a existir la gradiente. Eso va a permitir a ustedes hacer el diagnóstico, ya. No van a decir, no, este paciente tiene desequilibrio de ventilación-perfusión. No, sí, eso ya lo sabían sin hacer nada. Lo que pasa es que también puede entrar en el diagnóstico diferencial el tema del shunt. El tema en shunt es mucho más sencillo, porque solo se ve para algunas enfermedades, como la tromboembolia pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio agudo, que me va a producir un shunt intrapulmonar con aumento de la gradiente, como hemos visto, pero la diferencia es que ustedes a este paciente le aplican 100% de oxígeno y no va a subir nada. Claro, pues, si tengo tapado el vaso sanguíneo, la sangre viene por acá, ¿dónde hay el oxígeno? Le meto oxígeno, ¿y a dónde se va a ir el oxígeno? Si no encuentra la sangre, no encuentra el oxígeno, el eritrocito que la lleve. Entonces, yo aplico 100% y mejora el paciente. Excelente. Yo recuerdo mucho cuando era residente, hubo un paciente fumador con EPOC, que estaba de lo más tranquilo y salía de alta el año pasado, el día siguiente, perdón. Y entonces, ¿qué resulta con este paciente? Y estaba en su cama, era fumador, era chino, me acuerdo. Y había estado en ventilador, le habíamos dado inhaladores, todo acá. Y un día antes, sentado en su cama, yo estaba de turno esa tarde, el paciente sentado así, se vino para atrás. Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Ahora con el tema los reclamos, olvídate, paciente de alta que se muera, viene Defensoría del Asegurado y le corta la cabeza a todos. Entonces, ¿qué pasó? Lo intubamos, conectamos ventilador mecánico, FIO2 100%, nada. Diagnóstico. Así nomás, sin hacer gran cosa. Tromboembolia pulmonar. En esa época no se daba heparina profiláctica. Bueno, estoy hablando cuando era residente pues, del año 93, pues, ¿no? O sea, ahora las cosas han cambiado mucho, pero sin embargo, eso me sirvió para darme cuenta, sin más ni más, de que era una tromboembolia pulmonar. Shunt. Si ustedes son alpinistas y luego se ingresan a la residencia, no van a tener tiempo de nada porque se la van a pasar estudiando más que ahora, van a tener hipoventilación alveolar cuando suben acá. Y es ahí donde el paciente fisiológicamente o la persona fisiológicamente ya no respira pues 15 o 20, respira 8. Y en la noche hace trastorno del sueño, el Cheyne-Stokes. Entonces hay que tener en cuenta esos factores. Claro, si acá hubieran 1500 personas y las puertas cerradas, si hubieran sabido que venía yo, hubieran apagado esto, cerrado todo, 1500 personas en este espacio, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran sofocado. ¿De qué mueren las personas en las grandes multitudes? Sofocadas, pues, hipoventiladas. Ese es el problema. Entonces, el problema también, que la hipoventilación cursa con diferencia normal y mejora con la oxigenoterapia, y este es el otro punto importante. Recuerden que la diferencia en el shunt y en el desequilibrio es que era anormal. Acá es normal. El pulmón no tiene nada. Lo que está faltando es que respirar. El tercer mecanismo es el trastorno de difusión. Esta es la membrana alveolo-capilar. Estos son los alveolos. Acá es la zona de intercambio gaseoso. Y esa zona de intercambio gaseoso se rige por la ley de Fick, que estoy completamente seguro que nadie se acordaba desde sus lejanas épocas de fisiología acá al costado. La ley de Fick, ¿qué decía? La ley de Fick decía que la velocidad de transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional al área tisular.
Y la diferencia de presión entre una zona y otra es inversamente proporcional al grosor del tejido. La constante de difusión es proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Esto explica, por ejemplo, por qué el monóxido de carbono se la pasa lindo en la membrana alveolo capilar en lugar del oxígeno y el CO2. Y esto explica además por qué dicen que el área de difusión del pulmón es tan grande que permite el intercambio gaseoso, y además que esto es un juego de presiones. Mientras más oxígeno le meta, más voy a respirar, y ahí viene el principio de la ventilación mecánica, presión positiva para que pueda romper esto. Pero yo les pregunto, en enfermedad intersticial, cuando la parte del alveolo se engruesa, ¿ustedes qué creen que va a pasar con esto? La pared se engruesa, en consecuencia, para que cruce esto, tendría que ser más grueso, tendría que meterle más presión. ¿Y el paciente? ¿Cómo le está pasando? Con falta de aire. Entonces, una característica de esto es que esos hematíes que ustedes vieron circular tienen un tiempo de contacto por segundo. Este es el tiempo de contacto. Y el tiempo de contacto, que dura 0.25 milisegundos en un paciente, el tiempo de contacto que dura 0.5 milisegundos es reducido a 0.25. Y el alveolo pasa, el hematíe pasa, ni chapó nada, no chapó nada de aire, ya, se pasó, se fue. ¿En qué paciente pasa eso? En paciente que tiene una enfermedad intersticial. Entonces, el paciente con enfermedad intersticial tiene dos mecanismos de hipoxemia. La primera es el trastorno ventilación-perfusión al reposo, y al ejercicio el trastorno de difusión. Y este es el punto importante, porque a medida que va aumentando el grosor, más rápido pasa el hematíe, no coge oxígeno y el paciente le falta el aire. Entonces, la gradiente está aumentada, acá me he equivocado creo, y secundaria curso con aumento de la diferencia, acá me he equivocado, y mejora con la oxigenoterapia, también mejora con la oxigenoterapia. Gradiente incrementada, mejora con la oxigenoterapia. Y es característica de la fibrosis, pero en ejercicio, ojo, no al reposo. Entonces, ¿qué mecanismos o las concentraciones inspiratorias altas de oxígeno pueden alterar el intercambio pulmonar de gases? Sí. Además, cuando damos oxígeno de primera intención, podemos crear desequilibrio de ventilación-perfusión. En pacientes asmáticos que tú nebulizas antes de dar oxigenoterapia, puedes producir atelectasia por resorción. Y puedes también cambiar el tono de la musculatura lisa bronquial y producir broncoespasmo. Y eso producir mayor desequilibrio de ventilación-perfusión cuando aplicas oxigenoterapia. Así que mucho cuidado cuando desesperadamente apliquen 100% de oxígeno a un paciente que solo requiere 24%. Mucho cuidado con eso. Primero saturometría y luego titulación, ¿no? ¿Qué mecanismo de hipoxemia tenemos en las enfermedades pulmonares? Veamos las más frecuentes. EPOC que hemos visto, desequilibrio de ventilación-perfusión, sí. Trastorno de difusión, no. Fibrosis, esta es la que tiene los dos. Desequilibrio, sí. Trastorno de difusión, sí. La neumonía, shunt, sí. Recuerden que no hay tejido sano, hay vasculatura sana. Desequilibrio de ventilación-perfusión, sí. ¿Por qué shunt y desequilibrio? Bueno, cuando es demasiado, una neumonía severa produce shunt. Una neumonía leve, un leve desequilibrio de ventilación-perfusión. Eso es lo que tiene que tener presente fundamentalmente. Ahora, ¿esto me sirve para dar tratamiento? No. O sea, si yo borro esto de acá, porque sé que tengo que tratar a asma, fibrosis, yo digo, ¿y esto? Me sirve para diagnóstico, doctores. ¿Qué diagnóstico? Pues, el shunt. Ese es el diagnóstico. Entonces, resumiendo, ¿cómo voy a encontrar la gasometría? Ustedes lo tienen en su copia, la presión parcial de oxígeno, el CO2 y la gradiente. Respuesta al oxígeno, sí, y no es el único que no responde a la oxigenoterapia. Las diferencias, 3 tipos de insuficiencia respiratoria. La de falla de la oxigenación, que siempre es pulmonar,
La gasometría muestra hipoxemia sin hipercapnia, característica es la disnea y la taquipnia. La segunda es el fallo ventilatorio extrapulmonar. Acá la mecánica pulmonar es normal, la radiografía de tórax es normal, muestra hipercapnia e hipoxemia. Este es clásicamente enfermedades neuromusculares, enfermedades de miopatía periférica, enfermedades neurológicas, Guillain-Barré, por ejemplo, paciente con DBC secuelar, tiene trastornos respiratorios, trastornos ventilatorios, pacientes con polio. Esa es la clásica insuficiencia respiratoria ventilatoria. Y el fallo ventilatorio pulmonar, que es el tipo 3, es la exacerbación aguda de la falla respiratoria crónica, característica de todas las insuficiencias respiratorias crónicas, como EPOC, como fibrosis pulmonar, como bronquiectasias. Y siempre en este tipo de pacientes va a haber hipercapnia e hipoxemia. Este cuadro me permite diferenciar en algunos casos cuándo voy a encontrar hipercapnia, cuándo no voy a encontrar hipercapnia, pero en realidad lo que yo creo que deben tener presente, porque no tengo ustedes que asma puede estar acá o acá, con o sin hipercapnia. El paciente asmático, por ejemplo, clásicamente, cuando tiene crisis de asma, ¿cómo está? Me falta el aire y yo vengo a nebulizarme. Una asma severa, no pueden ni hablar, ¿qué hacen? Lo nebulizan. Y el paciente, a pesar de la nebulizada y el corticoide, no mejora, no mejora, no mejora. Y al principio estaba alcalótico, ¿no es cierto? El CO2 barrió. Ustedes, como han sido buenos médicos, se dan cuenta que el CO2 de estar alcalótico va normalizando, dice, está mejorando. No, el paciente sigue así. ¿Qué está haciendo? Se está cansando, está haciendo falla ventilatoria. El CO2 de disminuido normaliza y aumenta. Cuando un asmático tiene hipercapnia, pobrecito. Son pocos los que llegan a eso, pero cuando llegan, fatal. Así que tienen que tener en cuenta ese dato importantísimo. ¿Qué otro dato importante? La enfermedad vascular pulmonar. Paciente que tiene disnea de origen súbito, dolor torácico de origen súbito, radiografía de tórax normal, eso se llama tromboembolia pulmonar hasta no demostrar lo contrario. Mecanismo, shunt. Prueba, oxigenoterapia al 100%. Y el paciente no va a responder. Claro, si además ha viajado 18 horas entre Piura y Lima y pesa 120 kilos, ya pues el diagnóstico está más que hecho. Entonces, en base a ese mecanismo, ustedes tienen que manejar su diagnóstico y su tratamiento. ¿Qué es lo primero? Medidas generales, medidas específicas y medidas etiológicas. Si es asma, curo la crisis de asma. Si es EPOC, la exacerbación de EPOC. Si es neumonía, le doy antibiótico. Pero lo que primerito tienen que hacer, ¿qué es? Oxigenoterapia. Y muchos preguntan, ¿qué forma de dar oxígeno conozco? ¿Cómo decido qué método de oxigenoterapia podré utilizar? Y eso, cuando ustedes han sido internos, seguramente han llegado al hospital y digan, ¿qué le doy? Cánula, Venturi, reservorio, facial, lo pongo en una capa. ¿Qué hago? ¿Cómo decidían ustedes eso? Bueno, la cosa es sencilla, pues, ¿no? Definan que tiene insuficiencia respiratoria, oxigenoterapia y titulen, pues, ¿no? Empiezan con una canulita pequeñita. Entonces, ¿y en qué le doy una cánula pequeña? Bueno, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menos de 25 respiraciones por minuto y tiene un volumen tidal entre 300 y 400, la pasan lindo. Pues el paciente está perfectamente bueno para que su volumen minuto se mantenga entre 7 y 11. Pero yo sería bien loco si, sabiendo que tengo una cánula binasal que además de permitirme dar oxígeno, me permite respirar del ambiente, es decir, la presión inspiratoria que yo calculo no es la exacta ni la ideal, yo debería pensar en un paciente que tiene una frecuencia respiratoria más de 25, 30, 32, 40, no le voy a poner cánula, pues. Tengo que darle oxigenoterapia controlada a alto flujo, haciendo que la presión de oxígeno que recibe por ese mecanismo sea mayor que la del ambiente y no permita que el paciente inhale aire ambiental y solo inhale oxígeno. ¿Y quién cumple eso? El dispositivo de
Venturi. Entonces, en todo paciente que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 25, Venturi. Si retiene CO2, si es un paciente con EPOC o fibrosis pulmonar o insuficiencia respiratoria crónica, utilicemos Venturi. Ese es el tema. La máscara de reservorio, que da fracciones inspiratorias, perdón, la cánula hasta 4 litros por minuto, ideal. Fracción inspiratoria es, a ver, 1 es 24, 2 es 28, 3 es 32, 4 es 36. Si me están con cánula 50%, te están tonteando, pues. Venturi, en cambio, da 24, 28, 30, 35, 50%. Entonces, sí me pueden dar oxígeno terapia controlada y no me va a hacer que aumenta el CO2 en pacientes con EPOC, por ejemplo. Cuando el paciente requiere más del 50%, es decir, están con Venturi al 50% y el paciente satura 85, una presión parcial de oxígeno de 50, reservorio puede ser con respiración, con re-respiración o sin re-respiración, para aumentar el CO2 o no. Le puedo dar fracciones inspiratorias hasta de 100%. Ese es el tema. Entonces, si doy eso, yo el paciente podría evitar utilizar medidas más invasivas, que es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica podría ser invasiva o no invasiva. Y la invasiva, que podría, no invasiva, ¿qué podría ser? La máscara orofacial, damos presiones positivas sin intubar al paciente y eso me disminuye, en el caso de enfermedades crónicas y en el caso de EPOC, la mortalidad y la morbilidad. Y es una alternativa terapéutica para este tipo de pacientes. Y ustedes deberían emplearlo. Si el paciente, a pesar de eso, no mejora, ya existe la indicación de ventilación mecánica invasiva con el paciente con tubo endotraqueal y que tiene esta sintomatología. Apnea, dejó de respirar. Hipoxemia grave a pesar de oxigenoterapia adecuada. Claro, pues el doctor Torres me dijo, cánula, no mejora, Venturi, tampoco, reservorio, nada, no tengo soporte, ventilación, listo. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene un deterioro en nivel de conciencia, perdón, hipercapnia, claro, si ustedes que son jovencitos y sin enfermedad preexistente, le da una neumonía que ocupa todo un pulmón y la mitad del otro, y tienen un CO2 en 100 y están durmiéndose, ventilación. Pero yo puedo tener pacientes con EPOC que viven siempre con 55 y saturación 88 y tienen CO2 73 y tienen una neumonía. Recuerden que la hipercapnia por sí sola no indica ventilación. En paciente crónico con trastorno de conciencia sí implica ventilación. Antes no. Así que no se les vaya a ocurrir ver a un paciente sentado o hablando como ustedes con CO2 110 e intubarlo, ¿no? Eso también tienen que tener en cuenta. Pero lo que tienen que tener en cuenta más aún es que, a propósito del caso que hemos presentado, nunca se les ocurra besar un chanchito. No sabemos todavía la forma como se transmite el H1N1, o sí lo sospechamos. No sé si es del humano al cerdo o del cerdo al humano, pero creo que pocas veces podemos ver esta foto. Así que evitemos los casos como hemos visto en el Almenara el año pasado. Muy bien, doctores, si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto. Si no, vámonos nomás. Te perdono. Muy bien, les agradezco y mucha suerte en su examen. Gracias.